Hombre anda por lugares secos. Vamos a esperar que todos lo tengan. Que todos lo tenemos ya. Sí, espera un momentico que hay personas que ya. Ahora sí, estamos todos listos. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo hay. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así acontecerá a esta mala generación. Así de pie vamos a orar. Señor, te agradecemos por darnos este privilegio hoy de poder recibir tu palabra, tu libro sagrado, el testimonio del cielo, Dios, que es lo que necesita nuestra alma, Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y por eso esta mañana, Señor, nosotros necesitamos, Señor, escucharte. Necesitamos tu consejo. Necesitamos, Dios, tu instrucción del cielo. Por eso abrimos el corazón. Te pedimos que en esta mañana, Señor, nos ayudes a entenderte y a conocer y también a aplicar todo lo que vamos a recibir de tu palabra, Señor. Que seamos humildes, sensibles y obedientes a ella. Y te damos gracias, Señor. La recibimos con alegría en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. Puede sentarse, mi amado, muy gentil. Pasar de pie. Precisamente para empezar el tema, voy a colocar una foto, una imagen, para hacer una especie de introducción, pero una introducción acompañada también de celebración. Hay una foto que quiero compartir, de pronto no conocen al personaje. Ahí se ve, no hay necesidad de apagar el foco, ¿verdad? ¿Qué pueden ver a la distancia? Una mujer en una silla de ruedas, ¿verdad? Con la burka, ¿verdad? La burka, o sea, es decir, la vestidura musulmana, es una mujer musulmana. Entre otras cosas, al fondo se ve la ciudad de Estambul. Es una mujer turca, de origen turco. Y esta mujer que tiene 56 años. Se llama Munira Abdullah. Munira Abdullah. Esta mujer, Munira Abdullah, nos va a servir para ilustrar un poco el tema que estamos tratando. Usted sabe que estamos en el tema de la liberación y estamos hablando desde el domingo pasado de lo que son los demonios, desde el punto de vista bíblico y teológico. Esta mujer, Munira Abdullah, es una mujer turca de 56 años y tiene una particularidad de historia. Lo más importante y lo más trascendente en la historia de ella es que despertó de un coma de 27 años. Duró 27 años en estado vegetativo, en estado de coma. Esta mujer, como pueden ver, quedó con secuelas, necesita ser desplazada y llevada por una silla de ruedas. Pero la historia de vida es impresionante, porque esta mujer, Munira Abdullah, quedó en estado de coma a raíz de un accidente de tránsito que precisamente tuvo hace alrededor de 27 años. Iba con su hijo Omar de 4 añitos de edad. De 4 añitos de edad solamente. Y en ese accidente de tránsito, ella recibió un golpe muy fuerte, tuvo un trauma cráneoencefálico y quedó en estado de coma. El niño sufrió unas cuantas contusiones, pero no le pasó absolutamente nada, porque cuando la madre se dio cuenta que el carro se iba a estrellar, se iba a chocar, se iba a desbocar, lo abrazó, lo protegió, lo abrazó totalmente, y el golpe lo recibió ella. Solamente lo recibió el impacto ella. Entonces, primera ilustración para las madres, ¿verdad? Cuando yo escuché esta historia me acordé de la que dijo Jesús. Le dijo Jesús cuando entró a Jerusalén: recuerda Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces no quise juntarte como la melina junta los polluelos debajo de sus alas y no quisiste?
Jesús hizo una metáfora comparando su amor con el amor de la gallina que cubre a sus polluelos cuando hay peligro. Y esta madre instintivamente abrazó a su hijo y recibió todo el impacto del choque. 27 años en estado de coma. ¿Cómo ella volvió del coma? Ahora vamos a entrar al tema espiritual de nuestro mensaje, que es la liberación, que es los demonios, los espíritus. Esta es una demostración de que hay una conexión entre lo espiritual. Ya los médicos están aceptando que se necesita un acompañamiento, no solamente psicológico para los enfermos, sobre todo en estado terminal, sino también un acompañamiento espiritual. Y están entendiendo la medicina de que el mundo espiritual existe y que afecta en proporciones insospechadas el mundo físico, el mundo material. Esta mujer, estando en su condición de coma, su hijo la fue a visitar porque el hijo que sobrevivió de 4 años ya tiene 31 años, 27 y 4, 31 años. El hijo era el que se encargaba de llevarle la medicina, estar pendiente de ella. No tiene padre, no tiene otros hijos, era la única familia que tenía. Y resulta que hace aproximadamente un mes y medio, porque esto es reciente, el hijo llegó al hospital y encontró a su madre, a la señora, que no le habían aplicado un medicamento. Y cuando se dio cuenta, el hijo comenzó a discutir con los enfermeros y con los médicos, y parece ser que se iba a ir a los puños con uno de los paramédicos, los enfermeros que estaban ahí, se iban a agarrar a golpes. Cuando estaban en esa fricción empujándose, la madre volvió del coma, lanzó un grito y volvió del coma, y la primera palabra que dijo cuando gritó fue Omar, el nombre del hijo. Gritó, y cuando ella gritó despertó del coma y todo el mundo quedó sorprendido. La madre dice que cuando volvió del coma, dice que sintió que su hijo estaba en peligro y despertó para protegerlo, porque la primera impresión que tuvo, los médicos dicen que cuando ella grita y se levanta, ella se abrazó a sí misma. Una reacción, una conexión espiritual muy fuerte. Esto no es psicología, esto es espiritual. Porque ¿cómo puede haber una conexión tan fuerte entre una mujer que está en estado vegetativo, en un estado de coma donde no percibe absolutamente nada, donde está conectada a aparatos, está conectada a tubos, pero ella en su espíritu sintió que su hijo estaba corriendo peligro y tuvo la última reacción que tuvo antes de estar consciente, que fue abrazarlo? Hizo la misma reacción, y esta mujer ya despertó del coma, se encuentra en ese estado. Pero es una evidencia de que el mundo espiritual, de que la dimensión espiritual existe. Amén. Y traigo la ciencia porque nosotros hablamos aquí de teología, de religión todo el tiempo, pero también debemos apoyarnos en argumentos científicos para demostrar de que la existencia de un reino espiritual es evidente. Ahora, me bastaría con decir que Jesús habló de los demonios para que usted me creyera, porque si Jesús dice que hubo demonios y que hubo gente endemoniada, yo le creo lo que dice. Amén. Esa es mi mayor evidencia. Pero como estamos rodeados de gente, de personas que no de pronto creen en la existencia del mal o del bien, ¿cómo usted le habla a una persona, a un ateo que se encuentra en un estado terminal y que le dice: vea, yo tengo un familiar que es ateo y necesito que lo vaya a visitar para que le hable de Dios? ¿Cómo le entra a una persona que no tiene conocimiento del Señor? Es fácil hablarle a los que son cristianos, es fácil hablarle a los que son católicos, pero las personas que no creen en Dios, es muy difícil. Estamos en un mundo donde debemos tener las herramientas para evangelizar, para ir donde ellos y demostrarles que no solamente Dios y su palabra sagrada demuestra la existencia de un mundo espiritual, sino también la misma ciencia. Por eso la semana pasada les decía
que se ha descubierto que cuando la oración, para recordar un poco el tema, cuando usted está orando, el lóbulo frontal, este lóbulo es el que trabaja y irriga mucha sangre. Cuando los científicos descubrieron que cuando la persona está en un momento de oración muy intenso, cuando está en un momento de oración donde está gimiendo y orando al Señor, como nos ha pasado a nosotros muchas veces, ¿verdad? Cuando tenemos un problema que vamos ante el Señor y nos postramos y lloramos y no tenemos palabras, los científicos descubrieron que la persona bloquea los lóbulos laterales, es decir, lóbulos que transmiten información de razón, de raciocinio, los bloquea, de modo que la persona termina solamente en ese momento disfrutando de un estado espiritual, de una relación, de una comunión plena donde se le olvida el tiempo, se le olvida si comió, si no comió, se le olvida si de pronto tiene que pagar la luz, todo eso, porque solamente se activa el lóbulo frontal y la persona entra en un estado de plenitud con el Señor. La Biblia dice en Romanos 8, hemos de pedir como conviene, no sabemos, ¿verdad que dice así? Pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Amén? Ahora vamos a la palabra, porque partiendo de todo esto, vamos a seguir con el tema del espíritu inmundo que vuelve. La semana pasada dimos 5 descripciones que hace la Biblia y que hace Dios de lo que son los demonios, los espíritus. En primer lugar, decíamos en la Escritura que la etimología de demonio es daimon, que viene del griego, que significa, ¿qué significa? Genio, muy bien. Genio o un ser inteligente. Les decía que debemos tener cuidado con las palabras que usamos, porque hay gente que no le gusta, hay gente que le dice a uno, pero pastor, usted siempre dice que esto viene de no, pero es que hay que conocer la etimología de las palabras, lo que estamos diciendo, lo que no hablamos, lo que hablamos muchas veces. Usted escucha las canciones de salsa, hay música secular de salsa. Yo lo digo porque yo la escuché, porque mi papá era salsómano y mi abuelo era de la vieja guardia, la canción de la Sonora Matancera. Y uno creció en medio de esa canción. Había una canción que se llamaba Orisa, hay otra canción que se llamaba Yemayá, y usted de pronto la escucha en los estaderos y la gente la pone en la fiesta. Babalú, hay una canción que dice Babalú y Yemayá, y todos esos son demonios que hacen parte de las deidades santeras en Cuba. Es decir, la persona está invocando un demonio que en Cuba lo utilizan los paleros para hacer trabajos, así se llaman paleros los que hacen los trabajos de brujería en Cuba. Entonces nosotros a veces cantamos, bailamos las canciones, bailamos en algún momento, pero la gente no sabe que detrás de eso hay un trasfondo espiritual y hay que entender lo que significan todas las cosas. Ahora, la palabra daimon, que es griego, que de donde se origina el término demonio, significa genio o un ser muy inteligente. Muy, no inteligente, sino muy inteligente. ¿Eso qué significa? Que los espíritus y los demonios son seres inteligentes. Amén. Son tan inteligentes que hablaron con Jesús. Recuerda que la semana pasada hablábamos cuando ellos le pidieron a Cristo que no los mandara, le dijo, no los mandes al abismo, todavía no es nuestra hora. O sea que esa gente se sabe, ellos saben para dónde van. Y ellos le dijeron, todavía no es nuestra hora. ¿Y qué hicieron? La Biblia dice que el Señor le dio permiso y entraron en un hato de cerdo, y el hato de cerdo se precipitó por un despeñadero y todos los cerdos murieron ahogados. Ellos se postraron. La Biblia dice en uno de los evangelios sinópticos que se postró ante Jesús y le dijo, ¿qué tienes conmigo, Hijo del Altísimo? O sea que los judíos no creían en Jesús, no lo habían reconocido, pero los demonios cuando lo vieron dijo, este es el Cristo. Y Santiago dice, los demonios creen y tiemblan. Nosotros creemos y no temblamos a veces, o a veces ni creemos. Pero recuerde, lo primero que debe entender es que estamos frente a un enemigo que es muy inteligente, muy inteligente. Cuando Satanás tentó a Jesús, lo tentó con las 3 áreas o esferas de su vida donde en ese momento de ayuno estaba siendo vulnerable.
Lo primero con lo que lo tentó fue con la comida. Porque una persona con 40 días de ayuno, usted sabe que eso era naturaleza humana y naturaleza divina. Pero Jesús tuvo hambre. ¿Por qué cree que pasó en Juan capítulo 4 cuando va al pozo de Jacob y se encuentra con la mujer samaritana? ¿Por qué estaba solo? Porque la Biblia dice que había mandado a sus discípulos a comprar comida. Tuvo hambre. Amén. Tuvo hambre Jesús. Y tuvo sed porque le dijo a la mujer que le diera de beber también. Aprovechando eso, le presentó su plan de salvación. Pero debemos entender, iglesia, que hay una realidad espiritual que Jesús nos presentó y que nosotros debemos creer que existe y debemos estar preparados para afrontarla y para enfrentarla. Amén, iglesia. Ahora dice la Escritura que no solamente los demonios son seres muy inteligentes, son genios. No le diga a su hijo cuando hace una tarea y le trae una medalla, eres un genio, porque le está diciendo eres un demonio. Yo le explicaba que a veces nosotros decimos esto cuando conocemos a alguien, encantado de conocerlo. ¿No lo ha dicho alguna vez? Encantado. Y la Biblia dice que los encantadores y los adivinos y toda esa gente de afuera, así que no sigue encantando a más nadie. Sí, tenemos que utilizar bien las palabras, el lenguaje, lo que hacemos. ¿Entiendes? Hay que usarla bien. Esa palabra encantado viene de encantar. Dice la Escritura que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, ¿de dónde sale? Desde el hombre, no sale de la silla, ni de las paredes, ni de las camas, ni de la ropa, ni de la nevera, no sale de ninguna otra cosa. La Biblia dice que sale del hombre. Yo recuerdo una ocasión que estábamos orando por un endemoniado en la casa de una hermana que se llama Hilda da Costa. Ella me dio las clases bautismales y ese día estaba tomando las clases y le llevaron un endemoniado allá. Y cuando comenzamos a orar, reprender al demonio, era una mujer que estaba seca, estaba toda delicada, le habían echado algo. Y cuando estábamos orando, llevamos como una hora. Yo estaba por acá, yo no estaba tan orando porque estaba nuevo, yo estaba con los ojos cerrados para que no se me metiera un demonio. Estoy ironizando. Cuando ha pegado un grito esa mujer y el espíritu que tenía se le metió un perrito de esos pequeñitos, esos piponcitos, de esos bastos. Y el perrito como si lo hubiera levantado así, lo estrellaron contra la pared. El espíritu entró en el perrito y lo estrelló contra la pared y el perrito quedó muerto ahí. Muerto. Entonces nos damos cuenta que la misión de los demonios no es vivir tanto en una casa, en una silla, en una cama. La Biblia dice que salió ¿de dónde? Del hombre. El propósito de los demonios necesitan un cuerpo, y es la segunda característica de los demonios para recordar. La primera es que son seres que muy inteligentes, son genios. La segunda es que necesitan un cuerpo para vivir. Los demonios necesitan un cuerpo para vivir, para manifestarse. Yo le decía que para darle rienda suelta a todas sus trivialidades, a todas sus pasiones, sus vicios, sus obscenidades, necesitan un cuerpo para darle rienda suelta a todas esas manifestaciones de pecado y de mal. Amén. Luego dice la Escritura que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, ya vimos que es inteligente, son genios y que necesitan un cuerpo para vivir. La Escritura dice que anda por lugares secos buscando reposo. Dice la Escritura que no lo hay. Es decir, que el demonio cuando sale de un lugar no se va a quedar en el aire buscando, y busca un lugar donde vivir, busca otro lugar donde habitar. Si usted se pone a analizar la historia, digamos, hacer un paralelo o hacer una especie de analogía en la historia,
usted va a encontrar personajes que cometieron grandes crímenes que están relacionados con gobernantes. Por ejemplo, el caso de Herodes. ¿Recuerda el caso de Herodes? ¿Sí? Recuerda el caso de Hitler también. Recuerda el caso de Stalin, el dictador, que es uno de los padres del comunismo. Personas que fueron genocidas, que asesinaron a muchas personas. Porque los demonios, los espíritus inmundos, salen de una persona y buscan alojarse, buscan entrar en otra persona, pero no van a hacer un trabajo diferente al que venían haciendo, van a hacer el mismo trabajo pero con otro cuerpo. Ahora que nosotros estamos estudiando esto, he visto, tuve la experiencia una vez cuando estábamos allá, cuando el hermano Pedro, que es nuestro pastor, estábamos en la 18, cuando recuerdo el caso de una joven que yo lo conté aquí, cuando el espíritu iba a salir, un gnóstico, porque los gnósticos lo que tienen son demonios, un demonio que se llama Samael, si no estoy mal. Y ese muchacho estaba ahí, pidió permiso para entrar en una muchacha que estaba en la iglesia. Dijo, yo me voy, pero entro en ella, me dan permiso para entrar en ella. Una muchacha de la congregación. No tenía los ojos cerrados ni abiertos ni nada, eso no tiene que ver. Los demonios entran a una persona porque le hemos dado un lugar. Por eso Pablo dice, no hay lugar. ¿A quién? Al diablo, a los demonios. O sea, eso usted puede tener el salmo, puede tener una vestidura blanca, puede echarle aceite a la cama, puede dormir con Radio Minuto, con lo que usted quiera. Pero si usted no busca a Dios y lleva una vida de santidad, el espíritu inmundo va a entrar. ¿Eh? Ahora dice la Escritura que busca reposo y dice que no lo encuentra. Busca un reposo no es que está preocupado por la situación del país. Cuando dice que busca reposo no se refiere a un estado, escúcheme, no se refiere a un estado espiritual o no se refiere a un estado emocional. Se refiere a un lugar, reposo es donde llegar, ¿sí? Donde vivir. Y la Biblia dice que como no lo encuentra, entonces dice, mire, volveré a mi casa. Me llama la atención porque él dice mi casa, así como el programa del gobierno para las casas se llama Mi Casa Ya. El diablo tiene su Mi Casa Ya también. El diablo tiene también sus proyectos sociales de vivienda. Volveré a mi casa, de donde salí, dice, de donde salí. Y la Escritura dice que cuando llega la encuentra desocupada, barrida y adornada. Tercer punto, decíamos en primer lugar que era muy inteligente. Segundo, que necesita un cuerpo. En tercer lugar, no puede existir demonios donde está el Espíritu Santo. Eso también lo quedó claro, ¿verdad? Porque hay gente que dice que los cristianos endemoniados, eso es mentira. Eso es como decir que el diablo se volvió cristiano, imagínense. El diablo, es decir, demonios cristianos endemoniados, eso es una redundancia. Y fuimos a la Biblia donde Pablo dice que no hay comunión entre Cristo y Belial, dice, entre los templos de Dios y los ídolos, entre la luz y las tinieblas. No puede existir ningún tipo de relación en donde una casa, imagínense, hermana, cuando el diablo se le revolvió allá al Señor, el Señor le pegó su puntapié y lo tiró, lo arrojó, dice la Biblia. El Señor no hizo ninguna concesión con Satanás, ningún acuerdo de paz, ni te voy a dar 2 meses para que te mudes. El Señor lo arrojó a él y a sus demonios, los echó, dice la Escritura. Juan dice en Apocalipsis que él vio a Satanás, Jesús dice que vio a Satanás caer del cielo como un rayo. Ahora dice la Escritura también, en tercer lugar, escuche, que encuentra la casa barrida
desocupada, barrida y adornada. Amén. Eso es lo más interesante, y es lo que vamos a dirigirnos hoy para que podamos entrar ya en materia. La primera característica o la primera cualidad, el primer adjetivo que aparece aquí en el versículo 44 es que la casa estaba desocupada. Desocupada, es decir, deshabitada. Está hablando en metáfora. Desocupada, barrida, es decir, limpia y adornada. Una metáfora para hablar del corazón o de la vida del ser humano, que cuando yo veo esta radiografía, estoy entendiendo que fue una persona que fue liberada de un demonio y que gozó de la fe en Jesús y de la presencia del Espíritu Santo. Porque solamente cuando Dios entra al corazón de una persona, la persona puede tener su casa o su corazón o su vida barrida y adornada. Amén. Solamente Cristo, cuando llega al corazón, al alma de una persona, yo puedo decir que mi casa está barrida y adornada. Pero lo más importante, Pablo lo dijo también: no se embriagues con vino, en lo cual hay disolución, antes de ser bien llenos del Espíritu Santo. Es indispensable que una casa esté llena. Amén. Cuando una casa está vacía, ¿qué pasa cuando una casa está vacía? Se llena de plagas, de telarañas. Hay que pagar un vigilante, ¿verdad? Está en oscuridad. Nacen esos hongos, semillas, porque está desocupada. Está barrida y adornada, pero digamos que el fenómeno de estar vacía es un fenómeno que transmite oscuridad, que transmite la suciedad, aparece, todas esas cosas. Entonces lo cuarto, para terminar, dice la Escritura que la casa estaba desocupada. Amén, iglesia. Desocupada. Una casa no puede estar desocupada. Yo decía la semana pasada que nosotros fuimos creados con un diseño, un prototipo de vaciedad. Es decir, con un vacío que necesita ser lleno, o ser lleno, sí, perdón, llenado, no, lleno de Dios o lleno del diablo. Si usted no está lleno de Dios, el diablo va a buscar todas las casas que estén desocupadas para hacer su morada. Por eso la Escritura dice que nosotros debemos ser templos del Espíritu Santo. Amén. Ahora dice la Escritura que cuando se presenta esa situación, entonces el Espíritu llega a su casa y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. ¿Esto qué significa? Que no está diciendo que los demonios entran los 7 inmediatamente, como de pronto tenemos esa percepción, que vienen 7. No, puede ser 7 o puede ser de una forma progresiva. Lo vamos a ver como sucedió en Saúl. Yo creo que usted me acompañe para que veamos la historia de Saúl, ilustrar un poco cómo se da ese fenómeno progresivo de la... Hay tres situaciones, 4 situaciones particulares, o digámoslo de esta forma, 4 manifestaciones demoníacas en la vida del hombre. Son 4, que son la opresión, que son la obsesión, que son la perturbación y la posesión. La repito, ¿cómo se manifiestan o cuál tipo de relación entre los demonios y el hombre? La opresión, la obsesión, la perturbación, o lo que sucedió con Saúl, que la Biblia dice que era el tormento, o la posesión, que es el último grado de influencia espiritual. Ahora, yo le voy a decir una cosa: usted no piense que porque somos cristianos y somos hijos de Dios, nosotros no vamos a recibir ningún ataque. Y ese fue el quinto punto que se me olvidó aclararlo, y es que la Biblia dice que Jesús fue tentado por Satanás, ¿verdad? Y después Mateo dice que él se apartó de él por un poco de tiempo. Así que la semana pasada estaba en un lugar que me invitaron a compartir, hermano, y pusieron un arrebato y me la volvieron a poner 2 veces, y al final otra vez me la pusieron. Arrebato. Y que la canción que dice
Porque Dios me hizo su hija y con los hijos de Dios nadie se mete. O sea que el diablo se mete que metió con Cristo y con nosotros no se va a meter nunca. Lo hizo cuando estaba en 40 días de ayuno. A veces me ¡bravo! estoy en ayuno. No me toque, porque sale poder. Muy buena la punta del hermano Pedro. Sí, porque de pronto si el diablo hubiera tentado a Cristo cuando estaba comiendo y bebiendo, pero lo tentó en 40 días de ayuno, así que eso no es garantía. Con los hijos de Dios el diablo se va a meter. La Biblia dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así que quítese esa idea de que no, que yo soy un hijo de Dios o hijo del Rey de Reyes, así dicen, y Señor de señores. Hay quien se meta conmigo. Sí, no sabe con quién te estás metiendo. Cristo no dijo eso. Cristo le respondió con la palabra. Imagínense si Cristo le dice, tú no sabes quién soy yo. Como las películas, como la famosa frase de ahora de nuestra sociedad. Sí, como el senador Merlano, usted no sabe quién soy yo. Y no sabe en qué estoy, en qué propósito estoy. No, Cristo le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Amén? La Escritura dice en el capítulo número 15, vaya conmigo a primer libro de Samuel. En el primer libro de Samuel, capítulo 15, la Escritura nos muestra una tragedia, un fracaso, un caos, una decepción, una frustración, una derrota humillante. El sistema monárquico que el hombre le pidió a Dios establecer para su pueblo, porque el sistema que imperaba antes, escúcheme, antes de David y antes de Saúl, era el sistema teocrático. Pero la transición que hubo del pueblo del desierto a la tierra prometida trajo consecuencias funestas. Porque usted sabe muy bien que la gente que entró a la tierra prometida fueron los menores de 20 años y personas que no tuvieron una experiencia, no tuvieron una relación muy personal con la manifestación o las señales de Dios en el desierto. Muchos nacieron y no vieron las señales que Dios hizo en Egipto con el faraón. La tradición oral hizo su función, pero no fue suficiente. Terminaron cayendo en un caos espiritual donde aparecieron los jueces, donde la Escritura dice que existía una anarquía y el hombre hacía lo que bien le parecía. El último de los jueces, llamado Samuel, dice la Escritura que sirvió como puente para el establecimiento del tipo de gobierno monárquico, es decir, los reyes. El pueblo dijo, queremos reyes como todas las naciones quieren reyes. Nosotros queremos un rey también. Y Dios le dijo, ¿quieres un rey? Les voy a dar un rey. La palabra de Dios dice que Samuel aún fue compungido y el Señor le dijo, no te desecharon a ti, me desecharon a mí. Y resulta que el rey que pidieron, la Biblia dice que era el hombre más alto de hombros hacia arriba en Israel. Y era muy hermoso, llamado Saúl. Pero la Biblia dice que fracasó el primer rey. Fracasó. La Biblia dice en el capítulo número 15 que Samuel, después de 2 caídas anteriores, la tercera desobedeció y fue desechado. Si recuerdan la historia, vamos a ir allá. La Escritura dice en el capítulo 15, versículo número 3, que la instrucción, vamos a leer del 1 al 3. Samuel le dijo a Saúl, Jehová me envió a que te eligiese, que hubiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. ¿Saben qué hizo Amalek? Se le fue por detrás y le hundió la retaguardia y mató a las mujeres, a los ancianos, a los niños, a los más débiles. Eso hizo Amalek. Y la Escritura dice que pues viene Amalek y destruye todo lo que tienes.
y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Y Saúl convocó al pueblo y le pasó revista en Telaín 200,000 de a pie, 10,000 hombres de Judá. Viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Dice la escritura que Saúl le dijo a los ceneos: apartaos y salid entre los de Amalec para que yo no destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostraste misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl, dice la Biblia, que derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de lo bueno, y no lo quisieron destruir, más todo lo que era vil y despreciable, que dice la Biblia. Amén. Amalec también tiene su historia. Amalec también es un espíritu. Mi esposa tiene una predicación sobre eso, ella la va a dar más adelante, porque tiene un estudio sobre Amalec. Amalec es tipo de la oposición, de todo lo que se opone y se levanta contra la obra de Dios. La escritura dice que el señor Saúl mató, hizo lo que le dijeron, pero media, porque dejó vivo al rey Agag, y la escritura dice que dejó lo más gordo del ganado. Yo no sé si yo les conté antes que los reyes eran trofeos que las personas, que los otros reyes exhibían de una forma morbosa y perversa. Es decir, la escritura dice que un rey tenía reyes que comían en su mesa, a su mesa, de las migajas que caían de su mesa. Le cortaban los dedos pulgares de los pies y de las manos para que no pudieran ni caminar sino arrastrarse, y para comer tenían que comer del suelo. Esa era como una especie de cultura real de aquella época. Es decir, los reyes eran como trofeos. Aquí los tengo amarrados en la mesa. Y aparentemente Saúl no lo quiso matar por alguna otra intención. A lo mejor quiso hacer lo mismo, tener a Agag, amarrarlo a su mesa y hacer una colección de reyes para exhibirlo como el poderito. Pero la escritura dice que Dios, hermanos, Dios no dice que hagamos algo, haga lo que Dios le dijo que haga. Mire, no se ponga a pensar que lo que usted está haciendo está bien si Dios le dijo que hiciera algo y lo está haciendo a media. Para Dios 2 y 2 son 4. ¿Me entiende? A Dios no lo podemos engañar. Ese es como el que se hace un tatuaje y se pone aquí: Cristo viene pronto. ¿Sí? La Biblia dice que no debemos sacar, rasgar, marcar, colocar símbolos, señas en nuestra piel y en nuestro cuerpo. Puedes ponerte el Salmo 91, el Salmo 23, pero si Dios dijo que no te tatuaras, no te tatúes. Él le dijo: mata al rey, a todo el mundo y todo, no dejes vivo nada. Y el hombre, cuando vio esos ganados de los amalecitas, la Biblia dice que los gordos, no, ni los flacos, sino los gordos. Este no, este sí. Imagínense, hermanos, Dios, qué decisión. Samuel estaba por allá. Por allá estaba Samuel. Y el Señor le habla a Samuel y le dice: Samuel, ven acá. Me pesa. Usted sabe que Dios diga eso: me pesa. Me pesa, me duele, Vamos a utilizar una palabra humana: me arrepiento de haber puesto por rey a Saúl. Porque se ha vuelto, como dice la Biblia, en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y Samuel se apesadumbró, porque la Biblia dice que Samuel amaba mucho a Saúl. Usted no sabe que Samuel lloró la muerte de Saúl y Dios se le tuvo que cambiar. Se le dijo: ¿hasta cuándo vas a llorar? ¿Hasta cuándo vas a llorar al muerto? Está bueno.
Lo amaba profundamente. Y la Biblia dice que esa noche no durmió Samuel. Y al día siguiente madrugó. Cuando Samuel va llegando, escuchó por allá el balido, el poco de oveja corta, imagínense, ¿sabes? ¡Ve! Ni modo de decir, aquí no pasó nada, porque cuando Samuel escuchó, porque Samuel madrugó, hermano, no se aguantó y madrugó. Y dice la escritura que cuando llegó a Gilgal, escuchó, porque Saúl ni siquiera lo dejó llegar. Saúl le dijo: bendito de Jehová. Le dijo estas palabras: he cumplido la palabra de Jehová. Y entonces no, sí, claro, cuando él murió fue que lo lloró toda. Sí, perdón. Gracias, hermano, por la aclaración. Y dice la escritura que él le pregunta: ¿qué es el balido? ¿Qué es el balido de ovejas y bramido de vacas que yo oigo en mis oídos? Y Saúl le respondió: dice la escritura, yo he cumplido la palabra de Jehová. Y dice Saúl: de Amalek los he traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Hicimos todo lo que nos dijiste, solamente que dejamos lo más preciado para sacrificarla a Jehová tu Dios. Imagínense. Y él le dijo: déjame declararte lo que Dios me dijo anoche, lo que Jehová me ha dicho. Déjame, te voy a contar lo que Dios me dijo. Y comienza a narrar la historia de cómo Dios lo eligió para que fuera rey sobre su pueblo. El versículo número 18, en el 19 dice: ¿por qué no has oído la voz de Jehová, sino que has vuelto al botín y has hecho lo malo ante los ojos de Dios, de Jehová? El 20 sigue con la obstinación, hermano, porque el problema muchas veces no es que la embarramos. El problema no es que nos equivoquemos y que pequemos. Lo vamos a hacer porque somos pecadores pasivos. Todos los que estamos aquí somos pecadores pasivos. No debemos ser pecadores deliberados. La escritura dice que Saúl, en vez de reconocer, Saúl se puso a alegar y le dijo: no, pero venga acá un momento. Antes yo he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Cuando el primero que tenía que morirse era Amalek. Ese era el primero que tenía que, la primera cabeza que tenía que rodar era el rey Amalek. El rey Agag de Amalek, perdón. Hermanos, esto trajo consigo el capítulo 22, una de las mejores analogías que yo he visto en la Biblia acerca de los espíritus, o de la semiótica de lo que es los espíritus. Dice la escritura: se complace Jehová en los holocaustos y en las víctimas antes en que se obedezca las palabras de Jehová. Mejor es la obediencia que el sacrificio. Amén, iglesia. No hagas lo que Dios no te dijo que no hicieras. Haz lo que Dios te dijo que no debes hacer. Saúl se quiso justificar porque sabía que Samuel era el que ofrecía los sacrificios. Y dijo: no, aquí traje buen sacrificio, Samuel, como para un mes. No me sirve. Y traje al rey. Peor la situación. Lo más terrible de todo esto es que Samuel le dice, el versículo 23, que es donde me voy a detener, porque aquí empieza a descubrir Samuel la condición espiritual de Saúl. Dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no sea.
habla de dos cosas interesantes: la rebelión y la obsesión, y las coloca al mismo nivel de la adivinación y de la idolatría. Samuel estaba profetizando, digo, así como tú eres rebelde, también te gusta la adivinación, y así terminó la historia. No vamos a adelantarlo. Le mencionó solamente dos cosas, y lo más interesante es que ya Saúl había mostrado el pecado de rebelión, lo había manifestado. Recuerda cuando Samuel le dijo que lo esperara para que ofreciera el sacrificio de paz, y él no lo esperó. La escritura dice que el pueblo comenzó a desertar, y él vino y mató su animal, ofreció su sacrificio, y cuando estaba terminando llegó Samuel y dijo: ¿qué hiciste? Digo, el pueblo se me desertaba y tuve miedo. Pero Dios no lo mandó a hacer eso, hermano. Hay mucha gente que está en este momento haciendo cosas que Dios no le dijo que hiciera, y cuando llega a la presencia de Dios le van a dar cuenta a Dios: yo no te mandé a hacer eso. ¿Usted sabe cuántos apóstoles hay hoy en día? Dios nos llamó apóstoles. ¿Cuántos profetizando por ahí? Un poco de profeta falso, hermano. Un poco de gente ahí mentirosa. ¿No vio lo que pasó con Julio Melgar? Nosotros ahora nos damos cuenta porque existen las redes sociales. Pero Marco Barrientos le dijo que iba a ver a los hijos y a los hijos de los hijos montados cantando, y le dijo hasta qué instrumento iban a tocar. Y después pasa otro profeta y le dice: en este momento Dios se ha levantado del trono, que eso es una blasfemia, levantado a piedra. Que Dios se levantó del trono para Melgar. ¿Quién dijo eso? ¿Dónde está eso en la Biblia? Y todo el mundo, ¡ay! Todo el mundo ignorante. Poco de profetas falsos, pagados, interesados, que Dios los va a juzgar. Porque hay un ay para los que dicen: ay del que dijo, Jehová ha dicho, y él no ha dicho nada. Así que eso ya se acabó, hermanos. Usted tiene que irse a la palabra de Dios y dejar de estar buscando profetas pagados que le profeticen lo que usted quiere oír. Usted tiene que oír la palabra de Dios. Y si Dios le dice que es blanco, es blanco. Y si Dios dice que es negro, es negro. Porque escrito está. Samuel se le enfrentó. Usted sabe lo que era enfrentarse en el rey. Y Saúl era bravo, era un hombre con un temperamento, pero bravo. Hasta el propio hijo casi lo mata. Hasta el propio Jonatán casi que lo mata. Tuvo que interceder el pueblo, porque hizo un juramento: aquí no me come nadie, el que coma se muere. Y el hijo comió. Era iracundo, era impulsivo. La escritura dice que cuando este hombre era un hombre de apariencia, cuando Dios lo desecha, le dice a Samuel: no, yo quiero que tú salgas conmigo. Los ancianos no se den cuenta que vamos a salir conmigo. Le gustaba guardar la apariencia. La escritura dice que hasta ahí llegó. Lo primero que manifiesta él es un espíritu de rebelión. Se rebela contra la autoridad, primeramente del sacerdote, porque el sacerdote era el encargado de ministrar los sacrificios a Dios. Hubo un rey llamado Usías, un rey que le fue bien. La Biblia dice que construyó hasta las máquinas de guerra. Fue un hombre extremadamente ingenioso e inteligente. Usías, un rey de la casa de David. De la casa de David. Pero dice la Biblia que este rey descendiente de David, de la casa de Judá, cuando ya tenía fama, se llenó de orgullo. Y un día quiso entrar a ofrecer sacrificio. Ya yo soy el chacho, yo no necesito sacerdote, yo puedo entrar directo. Y los sacerdotes se le opusieron. Y la Biblia dice que le picó lepra. Y ese rey murió leproso. Porque quiso ofrecer algo que Dios no le dijo que hiciera. El sacerdote lo tenía que hacer. Saúl se rebeló contra la autoridad establecida por Dios. Se rebeló contra los protocolos de Dios. Se rebeló contra el orden de Dios. Y fue la primera manifestación. Pero la escritura dice que no solamente Samuel detectó
tanto la rebelión, la rebeldía en Saúl, sino que también dice, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Esa es una de las características que veremos la otra semana. Una forma de influencia espiritual demoníaca es la obstinación, la obsesión. Hay personas que se obsesionan con algo y no hay nada en esta tierra que se lo pueda quitar. No puedo, no soy capaz, no lo puedo dejar. Están obsesionados. No contemplan la posibilidad de vivir a veces sin una droga, sin el alcohol, hasta sin una persona. Por eso dicen, si no es para mí, no es para nadie. Y terminan asesinando a la pareja y se asesinan ellos porque se obsesionan. Y la Biblia dice que este hombre estaba obstinado, terco. O sea, Saúl, cuando dice que era obstinado, es que nadie tenía el espíritu de la torre de Babel. Era un babilónico. Cuando nosotros volvemos así terco, hermano, nos volvemos babilónicos. Lo de Babel era tan grave, tan tremendo, que el Señor dijo, vamos a descender porque esta gente nadie la va a poder hacer cambiar de opinión. ¿Te has escuchado cuando uno dice, esa persona es tan terca ni que baje un ángel del cielo y le hable? Metió la cabeza por ahí va, hermano. Y el ser humano es tremendo. Porque es que tú coges un endemoniado y lo reprendes y el demonio se va. Pero tú le hablas a una persona y no me voy, aquí me quedo. Y es como yo digo, y como dice Cielo, nadie le puede sacar. La Biblia dice que Dios tuvo que descender en la tercera dispensación del gobierno humano. Tuvo que descender y tuvo que confundir sus lenguas para que desistieran de levantar el singular, la torre de Babel, porque había propuesto hacer una torre que llegara al cielo. Las lenguas fueron un juicio de Dios. Las lenguas fueron un juicio de Dios. Eso no, la poliglotía no es que somos tan inteligentes y personas tan intelectuales que por eso hablamos muchos idiomas. No, señor. El hombre habla un solo idioma, pero por su desobediencia, por su obstinación, existen los idiomas hoy en día. Puede ser que usted compra el curso de inglés y se queda en la biblioteca y aprende nada más a decir buenos días y buenas noches y gracias. Por eso es que cuando usted va a ver las películas tiene que ponerle los subtítulos, porque no entendemos nada. ¿Por qué? ¿Por qué vino todo ese problema? Por la obstinación del hombre, la terquedad. Ya llevamos dos. Saúl estaba permeado de rebelión. Y yo le digo una cosa, el pecado de rebelión es yo digo que uno de los peores que existe. Porque el rebelión fue lo que hizo Satanás allá en el cielo. Satanás se llevó el 33.3% de ángeles. Los arrastró, dice la tercera parte. Se lo llevó, les endulzó los oídos y lo hizo rebelar contra Dios. Luego dice la escritura, siga conmigo, y el prestar atención, como ídolos, idolatría, la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Amén. Entonces, entienda algo, hermanos. Mire, esta iglesia 2 veces ha sido visitada por la rebelión. Hemos tenido 2 oleadas de rebelión. Y el Espíritu va a volver otra vez. Va a volver a tratar de dividir, de rebelar, que se rebele parte de la congregación y se vaya. Ya lo hizo en 2 ocasiones. Lo hizo Satanás en el cielo. Por eso le digo, lo hizo en el cielo, allá arriba, con Dios, con los ángeles. Ahora que no lo puede hacer aquí.
Era la marca registrada del diablo, la rebelión, iglesia. Por eso es imposible que nosotros aún con procesos de paz tengamos paz. La gente piensa que la paz, proceso de paz, todo ese tema es difícil, hermanos. Porque cuando en el corazón del hombre está la rebelión, la autoridad va a ser siempre atacada. Va a ser siempre tratada de desestabilizar. Y Dios no nos mandó a quitar los gobernantes, Dios nos mandó a orar por ellos. ¿Sí dice la Biblia? Si Dios puso a Duque, hay que orar por Duque. Y si hubiera puesto a Petro, tendríamos que orar y ayunar también. No solamente orar, sino ayunar también. La escritura dice en el capítulo 16, vaya conmigo al capítulo 16, porque ya aparece evidentemente algo peor. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Capítulo 16, versículo 14. El espíritu de Jehová se apartó ¿de quién? Y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Quiere decir que Dios le dio permiso al espíritu. Y con eso, Dios le permite que ese espíritu, porque a veces cuando entendemos esto, decir de parte de Jehová, sino que Dios permite que ese espíritu le da permiso para que continúe. Claro. Sí, no, yo no, exacto, la aclaración que hace el hermano Pedro, no es que Dios dice, vayamos un espíritu, vaya otro, no. Sino que Dios da como la autorización. Lo que sucedió en el tiempo de Micaías con Acab. Micaías dijo que vio en una visión al ejército de los cielos delante de Dios, delante del trono de Dios, y escuchó la voz del Señor que decía, ¿quién subirá contra Acab? Lo inducirá a que suba contra Ramot de Galat. Y dice que salió un espíritu delante de ahí, de los que estaban delante del trono de Dios. Yo subiré y seré espíritu de mentira en la boca de los profetas, induciré a Acab a subir contra Ramot de Galat. Y efectivamente hubo un profeta llamado, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamó un profeta? Recuerda que se puso unos cuernos. Con estos cuernos acordarás a tus enemigos. Micaías le dijo, ¿por dónde se fue el espíritu de Jehová para hablar de mí, para hablarte a ti? El Señor permitió que esos profetas que estaban ahí todos comprados, le daban el mercadito y todo eso, todos esos profetas estaban profetizando cosas buenas. Y la Biblia dice que efectivamente pasó lo que dijo Micaías. Acá subió contra Ramón de Galat y le fue mal. Dios permitió que la mentira, un espíritu de mentira, entrara en su profeta. Entonces, lo que quiero dar a entender, apoyándome en lo que dijo también el pastor Pedro, es que Dios permitió que ese espíritu entrara en la vida de Saúl. Sí, y la Biblia dice claramente, aunque vale la pena aclarar que el espíritu de Jehová no vivía ni habitaba en la dispensación de la ley en las personas, simplemente venía sobre los reyes, los sacerdotes y los profetas. Pero dice la Biblia que venía, pero no habitaba, venía sobre ellos y los inspiraba. Pero la Escritura dice que el Espíritu Santo se apartó, no había ninguna evidencia, ningún tipo de relación del Espíritu de Dios con Saúl, sino después que Saúl hasta profetizó. Cuando él fue ungido como rey, estuvo entre los profetas. Ahora dice la Biblia que el Espíritu se apartó y viene un espíritu al que Dios le permitió entrar en la vida de Saúl y le atormentaba, dice la Escritura, y le atormentaba. Una de las influencias del diablo en la vida de la persona, el tormento, le atormentaba. Y la Escritura dice que le atormentaba de tal forma que los criados de Saúl le dijeron, en el versículo 16, diga
a tus siervos que están delante de ti que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toques con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y tráenmelo. Entonces uno de los criados, versículo 18, le respondió diciendo: yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él, lo más importante. Y Saúl envió un mensajero ese diciendo: envíame a David tu hijo, porque el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que David esté conmigo, pues he hallado gracia en mí, ha hallado gracia a mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio, y él estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Digamos que había una técnica de liberación para Saúl, y era, yo me imagino que David debía tocar sus composiciones, sus salmos, porque él era un músico, él era un compositor. Imagínense a David tocando en el Salmo 91. Tócame el Salmo 91, que ese es el que me alivia. Ahora no voy a poner Salmo 91. Tócame el Salmo 27. Salmo 27. Y la escritura dice que el espíritu se apartaba, el espíritu malo se apartaba, y encontraba Saúl alivio, dice la escritura. Encontraba alivio, dice la palabra de Dios, y se sentía mejor. Aparentemente había encontrado una forma, una terapia de liberación espiritual para su alma. Ya había encontrado a alguien que le ayudara. Supongamos que ya Saúl tenía el remedio para su demoniera, ¿verdad? Había barrido y ya estaba adornando su casa con la música, con las alabanzas de David. Pero pasó algo que fue un detonante. Capítulo 18. Después, capítulo 17, nos encontramos con David matando a Goliat. Pero dice la escritura vamos adelante. El versículo número 6 dice la escritura que una canción, una palabra, fue un detonante espiritual para Saúl. Cuando volvían volvía David de matar al filisteo, las mujeres salieron cantando y danzando para recibir al rey con panderos y cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y las mujeres cantaban: Saúl iría a sus miles y David a sus 10,000. Y la escritura dice que se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho, y dijo: a David dieron miles y a mí miles, no le falta sino el reino. Y que una canción le puede mover a alguien el piso. Una canción puede manifestar lo que uno tiene en el corazón, hermanos. Entonces la gente dice: no, que es que la plata daña. No, la plata no daña a nadie, ni el cargo, nada. Lo que hace es evidenciar lo que hay en el corazón suyo. Y le pusieron una cancioncita nada más. Esas mujeres, me imagino que con la mejor intención tuvieron un problema de pronto en las matemáticas, debieron de darle los, ¿verdad? Saúl, no hubiera pasado nada, pero ellos le dieron a Saúl sus miles y sus 10,000 a David. Y la escritura dice que se enojó en gran manera. Y dice la palabra de Dios que desde ese día, no miró con buenos ojos. Hay un detonante espiritual. Hermanos, hay una puerta, hay un detonante. Usted debe recordar
en algún momento hubo algo que pasó que cambió muchas veces nuestra mentalidad, que nos amargó, que nos trastornó, que nos deprimió, que nos decepcionó, que nos apesadumbró. Algo que sucedió, algo que se dijo, algo que pasó, un gesto, una palabra, algo sucedió. Y dice la Escritura que desde ese día todo cambió para él. Pero ahí no quedó todo. Eso fue hoy. Al día siguiente apareció el espíritu malo otra vez. Y dice la Escritura que el espíritu malo volvió y tomó a Saúl. Pero dice la Escritura que antes lo atormentaba. Pero ahora que dice el versículo 10, capítulo 10 dice, en 18:10, no dice que lo atormentaba, ya la expresión cambia, ya es diferente, ya hay un verbo, ya hay un participio que habla de algo mucho más preciso. Dice, el espíritu que un día, que al otro día un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, ya no lo atormentaba, ahora dice que lo tomó. Y él dice que dice la Biblia que desvariaba en medio de la casa, desvariaba, dice la Escritura. Y David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano. ¿Usted se imagina esa escena, hermanos? Saúl tocando con el arpa, David tocando con el arpa y Saúl con la lanza en la mano. Si contextualizamos en este tiempo, alguien tocando la guitarra y el otro con una pistola en la mano. La lanza era un instrumento de guerra. Y la Escritura dice que el espíritu lo tomó y desvariaba. La expresión desvariar en términos de psicología es una persona que está trastornada, estaba trastornando, de pronto estaba hablando solo, de pronto se reía solo, de pronto se tiraba al suelo, hacía cosas de loco, estaba desvariando. Y la Biblia dice que tenía en su mano la lanza y se la tiró a David, diciendo, enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Se da cuenta que ya no está influenciado ni obsesionado por un demonio, sino que ahora está poseído, porque la Biblia dice que lo tomó. Una persona no se endemonia, si usted está bien utilizado lingüísticamente, hermana Kelly, o demonía. Una persona no cae en una posesión demoníaca, para no maltratar el idioma, de la noche a la mañana. Es como el que peca, hermanos. Miren, nadie se vuelve un drogadicto de la noche a la mañana. Tiene que primero probar la droga. Nadie se vuelve un alcohólico de la noche a la mañana. Nadie se vuelve un mentiroso de la noche a la mañana. Nadie cae en pecado de inmoralidad de la noche a la mañana. Ninguno se vuelve gay de la noche a la mañana. Es un proceso degenerativo, un proceso de degradación que le sucede al ser humano. Y David empezó desobedeciendo, recuerda, rebelándose contra Dios, obstinándose contra Dios. Saúl, perdonen que cambio los nombres muchas veces, pero usted entiende. Y ahora vemos que Saúl, dice la Biblia, que se enojó tanto que el espíritu ya no lo atormentaba, sino que lo tomó. Y después de que Samuel nos dice que tenía, vamos a categorizarlo, tenía un espíritu de rebelión y de obstinación, ahora tenía un espíritu de ¿qué? No, primero fue de celos. Celotipia, como llaman, celos. Y los celos son amargos, porque la Biblia dice que ya no veía bien ni con buenos ojos a David. ¿O no fue así? Tuvo celos de David. Pero esos celos trajeron consigo otro problema. ¿Un espíritu de qué? De homicidio. Lo quería matar. ¿Cuánto vale? Ya quería matar a David. Y la Escritura dice que le tenía miedo a David, porque David era temeroso de David, porque Jehová estaba con David
y se había apartado de él. O sea, el Espíritu de Dios se apartó de Saúl y Saúl se dio cuenta que el Señor estaba con David. Le cogió más rabia. Lo que tiene lo tenía yo. La diferencia, hermano, del espíritu de Jonatán y Saúl. Que Saúl sí, Jonatán reconoce a David como que él va a reinar. Entonces él es segundo. Mientras que el otro quiere matar. Sí. Quitaron del medio al que se lo pone. Capítulo 19, versículos 8 y 9. ¿Qué dice la palabra de Dios? Después hubo de nuevo una guerra. Y salió David y peleó contra los filisteos y los hirió con gran estrago. Y huyeron delante de él. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano, mientras David estaba tocando otra vez. Y procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Y Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical, su mujer, dio aviso a David diciendo: si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Qué cosa terrible. Estaba obsesionado con matar a David. Y voy a terminar con la última. La triste historia de David de Saúl termina con 2 episodios espirituales. Capítulo 28, versículo 3. ¿Recuerda cuando Samuel le dijo como espíritu de adivinación en la rebelión? Bueno, eso se cumplió. En el capítulo 28 dice la escritura, vamos a ir al versículo 7 del capítulo 28 del primer libro de Samuel. Y dice la Biblia: vale la aclaración que Saúl había arrojado de Israel a los adivinos y a los encantadores. Recuerda lo que dice: encantado en conocerte. A eso los había arrojado. A los encantadores. Dice la Biblia, se juntaron. Bueno, vamos al versículo número 8. El 7. Saúl preguntó a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí que hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con los hombres. Y vinieron aquella mujer de noche, y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo: he aquí tú sabes que lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra los evocadores y los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le dijo: le juró por Jehová diciendo: vive Jehová que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló a aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió: a Saúl he visto dioses que suben de la tierra. Y él le dijo: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillado el rostro a tierra hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl, ¿qué le dijo? ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños, ni nada de nada. Por eso te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Samuel le dijo: ¿para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti? ¿Y esto qué? ¿Y esto qué, perdón? Tu enemigo. Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste la orden de su ira contra Amalek, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. Y mañana, malas noticias,
mañana estás aquí conmigo, te espero por acá. Tú y tus hijos. Y Jehová entregará también el ejército de Israel en manos de los filisteos. ¿Usted cree que puede haber algo peor? Se volvió un desastre. Ya estaba buscando, como Dios no le hablaba ni por profeta, ni por sueño, ni nada. Dios le había cortado la comunicación totalmente. Dios estaba aburrido. Hermano, Dios también. Así como cantamos hoy que Dios es amigo de Dios, Dios también tiene sus enemigos. Y yo no creo que usted y yo querramos ser enemigos de Dios, ¿verdad? Y la Biblia dice que este hombre le fue sentenciado a la muerte por una divina que invocó al espíritu de Samuel. Eso